Pocas veces se habla de la cruda verdad sobre la vida después de los 80 años. Al cruzar este umbral significativo, uno se encuentra con cambios sutiles pero profundos, que rara vez se mencionan en voz alta. No se trata de aspectos superficiales como celebrar cumpleaños o mañanas más tranquilas, sino de transformaciones fundamentales y a menudo tácitas en la existencia. Este periodo está lleno de paradojas. Encierra la sabiduría acumulada durante años, y al mismo tiempo, conlleva pérdidas. Hay espacio para una profunda presencia en el momento y una inexplicable distancia. Ofrece una paz serena, pero a veces se convierte en una profunda soledad. Si uno no está preparado para algunas de estas transformaciones, pueden tomarle por sorpresa, generando la pregunta, ¿por qué nadie me habló de esto? A continuación, examinaremos 5 realidades desafiantes que enfrentan las personas después de los 80 años. El propósito no es asustar o entristecer al lector, sino aportar claridad. Cuando uno puede anticipar estos fenómenos en el horizonte de su vida, deja de ser una víctima pasiva. Surge la oportunidad de prepararse con antelación y afrontarlos con fuerza interior, en lugar de con asombro. Hablaremos del círculo social que se reduce, del cuerpo que pierde su capacidad de recuperación rápida, de una dependencia creciente que, aunque necesaria, a menudo se percibe como incómoda. También abordaremos cómo la sociedad empieza a ignorar sutilmente a las personas mayores, y el dolor extraño pero profundo que surge cuando los viejos arrepentimientos se encuentran con el exceso de tiempo libre y la falta de propósito. Es crucial leer hasta el final, porque aunque algunas de estas verdades puedan parecer difíciles, abren la puerta a algo verdaderamente poderoso: la aceptación, la resiliencia y la oportunidad única de moldear la última etapa de la vida con una dignidad que nadie más puede definir. Hablemos de lo que realmente sucede después de los 80 y cómo afrontar esta etapa con los ojos abiertos, las manos firmes y la cabeza alta. 1. El círculo social que desaparece sutilmente. Una de las primeras realidades que enfrenta quien cruza el umbral de los 80 no es un cambio físico, sino una transformación profundamente personal relacionada con las conexiones interpersonales. Las personas que alguna vez llenaron su mundo comienzan a desvanecerse gradualmente, a menudo sin previo aviso. Amigos fallecen, vecinos se mudan, hermanos y hermanas se vuelven silenciosos, e incluso compañeros de toda la vida que antes llamaban semanalmente, ahora solo se comunican cada pocos meses. Este fenómeno no debe tomarse como una ofensa personal, es simplemente el implacable paso del tiempo. Sin embargo, deja un vacío que puede sentirse desolador, sin importar cuán fuerte o independiente sea la persona. Una mañana, uno puede despertar y darse cuenta de que el teléfono suena mucho menos que antes. Las invitaciones a eventos disminuyen. Las visitas familiares se acortan y se vuelven más apresuradas. La gente sigue sintiendo afecto, pero está ocupada con sus propias vidas, distraída o lidiando de diversas maneras con su propio proceso de envejecimiento. Poco a poco, las interacciones diarias que una vez llenaron la vida de voces y risas, comienzan a desvanecerse, volviéndose cada vez más raras. Nadie te prepara para esto. A los 60 e incluso a los 70, la mayoría de tus conocidos y seres queridos todavía están cerca. Hay energía, movimiento, interacción activa. Pero después de los 80, ocurre un cambio notable. Uno empieza a sobrevivir a sus coetáneos, a adelantarlos en el camino de la vida, incluso en las conversaciones. Y este cambio es tan silencioso que al principio puede pasar desapercibido. Se conoce el caso de Walter, un hombre de 84 años que durante años visitó la misma cafetería cada mañana. El personal conocía bien su pedido. Sus amigos se encontraban allí con él sin cita previa. Era un ritmo establecido en su vida. Pero con el tiempo, esos amigos dejaron de venir. Algunos fallecieron, otros se mudaron, y otros simplemente dejaron de conducir. Un día, Walter comentó con tristeza: es extraño ir a un lugar donde antes todos sabían tu nombre, y ahora eres solo una persona en una mesa en la esquina. El dolor de esta soledad no siempre se manifiesta ruidosamente. No siempre viene acompañado de lágrimas o un duelo evidente. A veces es simplemente un largo silencio después de la cena, o un paseo que parece demasiado silencioso. Es la conciencia de que la lista de personas que realmente te conocen se acorta, y es imposible detener este proceso. Sin embargo, conocer esta realidad brinda la oportunidad de actuar. Se pueden abrir nuevas puertas, incluso cuando las antiguas se han cerrado. Uno es capaz de mantener el contacto en sus propios términos, ya sea participando en un grupo de iglesia, almorzando semanalmente con amigos, iniciando una llamada telefónica o incluso a través de una carta. Después de los 80, la interacción ya no llega tan fácilmente como antes. Es necesario buscar activamente estas conexiones. Y esto requiere cierta valentía. Sin embargo, uno ya ha recorrido un largo camino, y esa valentía, sin duda, la posee. 2.
El cuerpo que deja de recuperarse. A los 80 años, el cuerpo ya no susurra, habla clara y distintamente. Pequeños dolores que antes aparecían y desaparecían rápidamente, ahora persisten. El cansancio que antes se disipaba con un buen descanso, puede prolongarse durante todo el día siguiente. Y la verdad que sorprende a muchos es esta. Después de los 80, incluso problemas de salud menores pueden cambiar drásticamente la vida de una persona de la noche a la mañana. Uno puede despertar sintiéndose bien, pasar el día activamente, pero al anochecer, algo puede salir mal. Un ligero mareo, un dolor persistente en la pierna, una tos que dura más de lo esperado, y de repente, uno se encuentra en urgencias, escuchando palabras como observación, pruebas de imagen o posible hospitalización. Lo que antes se podía resolver con descanso, ahora exige atención inmediata y cuidadosa. Y a menudo, no hay vuelta al estado anterior. Lo que hace esta etapa tan difícil no es solo el dolor físico, sino también la imprevisibilidad. Uno puede hacer todo correctamente, comer bien, moverse moderadamente, dormir lo suficiente, y aún así sentir que su cuerpo va un paso por delante, tomando decisiones con las que no estaba de acuerdo. Un movimiento equivocado en las escaleras puede llevar a semanas de recuperación. Un virus estomacal puede agotar las fuerzas durante varios días. E incluso cuando uno se recupera, no todo siempre vuelve a la normalidad. El equilibrio puede verse afectado. La respiración puede requerir más esfuerzo. La recuperación ya no es lo que era antes. Una vez conocí a Gloria, una mujer de 81 años, de mente aguda, activa y orgullosa de su independencia. Le encantaba cuidar su jardín, pasear por el vecindario y participar activamente en su club de lectura. Pero después de una pequeña caída mientras podaba un rosal, todo cambió. No fue la lesión en sí, sino sus consecuencias. Semanas de descanso se convirtieron en meses de disminución de fuerzas. Su confianza se tambaleó. Pensé que solo me tomaba un descanso, dijo, pero mi cuerpo lo tomó como una parada total. De esto nadie habla. A los 80, el descanso no siempre recupera como antes. Puede convertirse en un declive si no se tiene cuidado. Y a veces, incluso siendo precavido, el cuerpo decide ralentizarse. Uno comprende que no se recupera al mismo ritmo. Se adapta, avanzando. Pero aquí reside la fuerza de saber esto. Uno empieza a usar su energía con más sabiduría. Aprende a dosificar sus fuerzas no por miedo, sino por un profundo respeto a lo que su cuerpo le ha permitido vivir. Trata la salud no como una garantía, sino como una práctica diaria y sagrada. Y al hacerlo, aunque la elasticidad de antes ya no esté, su apoyo se vuelve más firme. Camina más despacio, pero con más conciencia. Descansa más tiempo, pero de forma más intencionada. Y empieza a ver que incluso un cuerpo más lento aún puede albergar un espíritu fuerte. 3. La creciente necesidad de ayuda. Independientemente de cuán independiente sea una persona, una de las cosas más difíciles de aceptar después de los 80 es esta. Empieza a necesitar ayuda para realizar acciones que antes hacía sin pensar. No ocurre de inmediato. Se acerca sigilosamente, imperceptiblemente, hasta que un día uno nota cambios evidentes. Evita los armarios altos. Se agarra a la barandilla con un poco más de fuerza. Duda antes de conducir en un día lluvioso. Y aunque una parte del todavía se siente capaz, otra parte sabe que algunas cosas ya no son tan sencillas como antes. Lo que hace difícil esta realidad no son solo los cambios físicos, sino también los emocionales. Para quienes han cuidado de otros durante décadas, la idea de convertirse en quien necesita ayuda puede ser profundamente incómoda. Uno puede empezar a sentirse una carga. O puede empezar a ocultar lo que no puede hacer, saltarse las compras, no decir a los hijos que tropezó, intentar arreglar una bombilla solo, aunque el hombro le duela desde hace semanas. El deseo de permanecer independiente no desaparece. Al contrario, se fortalece. Pero la verdad es que la independencia después de los 80 se ve diferente que a los 60. No se trata de hacerlo todo solo. Se trata de saber cuándo pedir ayuda y ser lo suficientemente valiente para aceptarla. Se conoce el caso de un hombre llamado Eugene, de 85 años, que se enorgullecía de hacerlo todo por sí mismo. Sobrevivió a la guerra, crió a 4 hijos, construyó un cobertizo en el patio trasero usando solo restos de madera y determinación. Pero un invierno, resbaló en un camino helado. No hubo fracturas, solo orgullo herido. No se lo dijo a nadie. Pero su hija notó que algo había cambiado. Empezó a venir una vez a la semana para traerle la compra y quedarse a tomar un café. Al principio, Eugene se resistió. Estoy bien, decía. Pero con el tiempo, ese café se convirtió en un ritual. Finalmente, admitió algo que lo sorprendió incluso al mismo,
Es agradable no llevarlo todo solo. Aquí reside el cambio. No es una señal de debilidad, sino de verdadera sabiduría, la comprensión de que aceptar ayuda no significa perder independencia. Al contrario, es una forma de protegerla. Cuando uno permite que alguien le ayude a subir escaleras, le lleve al médico o cargue una bolsa pesada, en realidad se está regalando años adicionales para dedicarse a lo que más le importa. Y no toda la ayuda tiene que venir de personas. Puede ser una barra de apoyo en la ducha, un taburete estable en la cocina o un recordatorio en el frigorífico. Estos pequeños soportes no quitan la dignidad. Al contrario, la preservan. Después de los 80, lo más valiente que se puede decir es, no me vendría mal un poco de ayuda. Porque cuanto mayor se hace uno, más fuerza demuestra al elegir la seguridad en lugar del orgullo, la tranquilidad en lugar de la lucha y la conexión en lugar del aislamiento. 4. La presencia que el mundo empieza a ignorar. Una de las realidades más dolorosas de la vida después de los 80 no se relaciona con el estado físico o la memoria de la persona. Se refiere a su presencia en el mundo. Poco a poco, uno empieza a sentirse invisible. Quizás no para quienes le aman, pero sí para la sociedad en general. El cajero puede mirar más allá de él hacia el siguiente cliente. El médico puede dirigirse a su hijo adulto en lugar de a él mismo. El camarero en un restaurante puede asumir que no es capaz de oír, pensar o tomar decisiones por sí solo. Al principio ocurre de forma sutil, luego cada vez con más frecuencia. E incluso si uno intenta ignorarlo, la sensación de invisibilidad se asienta en lo más profundo. Porque, independientemente de la edad, todos queremos ser vistos. Y cuando alguien ha vivido una vida plena, trabajado, criado una familia, tomado decisiones importantes, superado tormentas, resulta extremadamente incómodo ser ignorado solo porque su piel se ha arrugado o su cabello se ha vuelto gris. Lo que es aún más doloroso es que tal actitud rara vez es malintencionada. Es más bien el resultado de un mundo acelerado que olvida que los pasos lentos aún encierran ricas historias. Es una sociedad obsesionada con la juventud, que olvida cuánta fuerza se necesitó para alcanzar esta edad venerable. Y si uno no se expresa, corre el riesgo de empequeñecerse a los ojos de los demás. No porque haya perdido su voz, sino porque otros dejan de escuchar. Se conoce el caso de una mujer llamada Irene, de 86 años, que trabajaba como voluntaria en un museo local. Un día, un visitante hizo una pregunta al personal que ella podría haber respondido dormida. Al fin y al cabo, ella había vivido precisamente la década histórica de la que se hablaba, pero la pregunta pasó de largo. Cuando le preguntaron cómo se sentía, solo sonrió y dijo, «Estoy acostumbrada». Pero en esa sonrisa se vislumbraba una tristeza. El tipo de tristeza que surge de ser percibido como parte del mobiliario, y no como un fuego vivo. Pero uno no es un mueble. No es un fondo. Todavía está aquí, todavía piensa, todavía contribuye. Y que el mundo a veces lo olvide, no significa que uno deba hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que seguir hablando. Hacer preguntas. Expresar opiniones. Votar. Compartir historias, incluso cuando nadie las pida. Levantarse, aunque las rodillas tiemblen. Porque cada vez que uno reivindica su lugar en la habitación, le recuerda al mundo y a sí mismo que su camino aún no ha terminado. No es invisible. Es una biblioteca viviente, un testigo del tiempo, una voz que todavía importa. Y no necesita gritar para ser escuchado. Solo necesita negarse a desaparecer. 5. El sentimiento de arrepentimiento si el propósito no se redefine. A medida que uno se adentra en los 80, llega un extraño silencio. No solo en su casa o en su agenda, sino también en su interior. La vida se ralentiza. El calendario no está tan lleno de eventos. Y con esta lentitud, llega el espacio. Espacio para reflexionar, recordar, repasar. Puede ser un periodo hermoso. Pero si no se tiene cuidado, puede convertirse en algo pesado. No ruidoso ni dramático, sino silencioso. En ese, me hubiera gustado pasar más tiempo con ellos. En ese, ¿por qué no aproveché esa oportunidad cuando la tuve? En lo que se manifiesta cuando uno tiene tiempo, pero no siempre la energía o la libertad para hacer lo que una vez pospuso. De esto se habla poco. Celebramos la sabiduría del envejecimiento, la libertad de la jubilación, la alegría de los nietos, y todo esto es, sin duda, real. Pero también es real la pregunta persistente que a menudo queda sin decir. ¿Y ahora qué? Si una persona ha trabajado toda su vida, se ha dedicado a una causa, ha corrido, educado, servido, y luego todo eso cesa, puede parecer que su propósito se desvanece con ello. Se conoce el caso de Stanley, de 88 años. Fue maestro durante más de 40 años. Tras jubilarse,
Sentía orgullo por su labor, pero también un extraño vacío. Ya no soy necesario para nadie, dijo una vez. Pero eso no era cierto. Simplemente aún no había encontrado una nueva forma de ser necesario. Porque el propósito no se jubila. Solo cambia de forma. Quizás ya no construye casas, pero infunde confianza en sus bisnietos con sus historias. Quizás no dirige reuniones, pero muestra su presencia cuando alguien está de luto. Quizás no resuelve grandes problemas, pero soluciona la soledad con una sonrisa a un vecino. El peligro del arrepentimiento no radica en haber cometido errores, todos los hemos cometido, sino en permanecer en ellos demasiado tiempo, sin transformarlos en algo significativo. Pero cuando uno redefine el propósito no como productividad, sino como presencia, empieza a comprender que todavía tiene mucho que dar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. Porque el trabajo más importante que realizará después de los 80, quizás no sea por un legado o aplausos. Puede ser despertar con bondad en el corazón, curiosidad en los ojos y suficiente coraje para preguntar, ¿cómo puedo traer luz hoy, aunque sea solo un poco? Esto no es arrepentimiento. Es redención. Y nunca es tarde para encontrarla. Reflexiones finales. Alcanzar los 80 años es un logro considerable. Es un hito construido sobre décadas de amor, pérdidas, esfuerzos, cambios y resiliencia. Pero con esta fuerza, llegan nuevos desafíos. Algunos son sutiles, otros difíciles de ignorar. Y enfrentar estas realidades no debilita a la persona. La hace honesta. Significa que ha vivido lo suficiente para ver la vida tal como es realmente. Impredecible, a veces injusta, pero aún así, profundamente digna de ser vivida. Entonces, ¿cuál de estas 5 realidades le impactó más? ¿Fue el silencio que llega cuando el mundo social de uno empieza a reducirse? ¿La frustración de un cuerpo que no se recupera como antes? ¿La incomodidad de necesitar ayuda cuando uno siempre ha sido quien ayuda? ¿O quizás fue la sensación de invisibilidad que surge cuando el mundo se mueve demasiado rápido para notarle? ¿O el dolor que crece cuando el propósito de uno ya no está claro? Sea lo que sea, esperamos que el lector se haya sentido comprendido, porque la verdad es que no está solo en nada de esto. Ni en la ralentización, ni en el olvido, ni en las preguntas que le quitan el sueño, ni en los momentos que le hacen preguntarse qué vendrá después. Y aquí está la buena noticia. Incluso ahora, incluso en esta etapa, uno puede elegir. Puede elegir la conexión. Puede elegir el descanso. Puede elegir pedir ayuda. Puede elegir hablar más alto cuando alguien le ignora, y más suave cuando alguien necesita su compasión. Puede perdonarse por lo que no sucedió y honrarse por lo que sí. Este capítulo de la vida no es el final. Es una parte profunda de la historia. Una parte donde cada palabra tiene peso. Una parte donde los pequeños gestos significan más que los grandes nunca lo hicieron. Una parte donde la presencia de la persona, su paciencia, su perspectiva, son su fuerza.